Gracias, presidente. Adelanto que voy a votar en contra de estos decretos delegados. No voy a profundizar mucho en un montón de temas específicos de los organismos que estos decretos atacan. Quiero hacer una reflexión más general y después sí peinar algunas cositas. Está claro que tenemos que tener un Estado que sea más eficiente. ¿Qué es más eficiente? Que lo que recauda, los pesos que recauda y gasta, vuelvan en una proporción mayor a los ciudadanos en la forma de bienes y servicios. Y eso requiere mejorar la gestión, no romper el Estado, mejorar la gestión. ¿Qué es mejorar la gestión en el Estado? Es orientar esos recursos hacia afuera, es decir, hacia los ciudadanos y menos hacia su propia supervivencia. Y es cierto que esta tendencia ha tenido lugar en la Argentina, la de aumentar el tamaño del Estado sin que eso rinda beneficios a los argentinos y a las argentinas. En el decreto una de las cosas que se dice es que en el año 2010 en estos organismos descentralizados había 35.500 personas y en el 2024 hay 88.100 más o menos. Ahora la discusión es cuántos empleados tienen que tener, qué deben hacer y si cuentan con los recursos para hacer lo que deben hacer. Eso es mejorar el Estado. La motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada. Entonces, ¿qué hace esta motosierra? La verdad que con el Estado poco y nada. Lo que no sabemos es si no lo hace porque tiene una concepción ideológica o porque tiene incapacidad de gestionar de verdad el Estado. Yo creo que son las dos cosas en conjunto. ¿Qué es esa concepción ideológica? Esto de que el Estado es siempre malo, que es lo que dice Milei. El Estado es siempre malo. Soy el topo el que lo quiere destruir. ¿Es mala la salud pública? ¿Es mala la educación pública? ¿Es mala la infraestructura? ¿Todo es malo para Milei? También esta concepción de que toda regulación es mala. No importa qué tipo de regulación, toda regulación es mala. ¿Qué pasaría en las calles de cualquier ciudad si no hubiera semáforos? Si no hubiera manos y contramanos. Si no hubiera signos de tránsito, señales de tránsito. ¿Ustedes creen que iríamos más rápido? Ese es un ejemplo de regulación en donde lo que hace es permitir que la sociedad se mueva más rápido y mejor, no peor. Pero igual ellos insisten en la concepción de que la regulación es siempre y en todos los lugares mala. Bueno, error. Vamos a ver algunas cosas específicas. INTI e INTA. Ya se dieron un montón de ejemplos de las cosas que hacen el INTE y el INTA y de la importancia que tienen a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Cuando se los saca de ser descentralizado a desconcentrado, una de las cosas que se hace es que se pierde la autonomía de los entes. Voy a dar dos ejemplos importantes de por qué la autonomía es significativa. En el caso del INTI, por ejemplo, el 30% de los recursos del INTI vienen de servicios que le presta el sector privado. En el momento en que son parte de una secretaría, la inflexibilidad hace que eso se pierda, es mucho más complejo. Y ustedes sabían, por ejemplo, que cuando fue el episodio del conflicto por las pasteras, el INTI sacó un dictamen diciendo que las pasteras no contaminaban, con autonomía, independientemente de lo que por ahí pensaba el presidente de turno. Entonces, estas son las cosas que son importantes. La pregunta es, ¿se los puede mejorar? Claro que se los puede mejorar, pero hay que trabajar con los que están adentro y saben. Si no, es imposible mejorar las cosas. Una de las declaraciones acerca del desprecio de la tarea del INTI fue que para qué se homologan las cosas, porque total el mercado lo resuelve, ¿no? De hecho, Sturzenegger dijo, pero si vienen cosas de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer el INTI homologando? ¿Homologando qué? Homologando juguetes, homologando materiales de construcción, homologando insumos para la energía. Y la verdad es que no todo viene de lugares donde tienen estándares más estrictos de homologación. Y si así fuera, uno puede crear un canal verde. Si nuestras instituciones consideran que en otro lugar hay un estándar más alto, pueden generar un canal verde para esos productos, pero tienen que controlar todo el resto, si no es imposible. Esa tarea de desprecio por la homologación llegó al paroxismo cuando Sturzenegger habló de los crímenes del fentanilo. Dando una charla o en una entrevista, dijo, el problema del fentanilo existe porque existe ANMAT. Porque si no, dijo, yo converso con mi médico acerca de cuál es el medicamento que mejor funciona y entonces elijo ese. Dos cosas. Primero, no es tarea del médico
estar haciendo auditoría de si los medicamentos están bien o mal producidos. ¿Cómo va a saber eso un médico? De si está contaminado un lote o no. El médico lo puede saber ex post, pero no lo va a saber en el momento en que me está recetando algo. Y lo otro es la grave concepción. No sé en qué mundo vive donde los argentinos pueden sentarse con el médico, debatir acerca de los mejores tratamientos, discutir cuál es el medicamento con el médico que le va a recetar y elegir dentro de todos. Eso no sé quién lo hace que el 0,1% de nuestra población. Esa es la concepción del país y del Estado que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de este gobierno. ¿Cómo terminó esa concepción del Estado? Con los crímenes del fentanilo. Y Sturzenegger en otra entrevista le echó la culpa a la administración anterior y ahora con la investigación se sabe que fue Stanmat. Stanmat que en el 24 inició una investigación sobre uno de los laboratorios, que es el laboratorio Ramallo. En noviembre hizo una auditoría. En diciembre tendría que haber emitido un dictamen o una opinión. Clausuró la planta tarde, en mayo. Stanmat. Y ahora lo que tenemos son más de un centenar de crímenes. Ese mismo sesgo se aprecia en lo que hizo después de que muchos insistiéramos y estuviera preservado, además de otras instituciones, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora vuelve a la carga. Y no es solamente un problema de mudarlo de lugar, no es eso. Es que otra vez la intención es otra, como en el resto de las cosas, justo para con un instituto o para con una institución, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es parte de la ciencia que cimentó nuestra democracia. Parte de la ciencia que cimentó nuestra democracia. Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia. Vamos a otro ejemplo, vialidad. Vialidad tiene problemas, obvio que vialidad tiene problemas. Tiene sobrepoblación, tiene falta de especialidades que se necesitan para planificar la obra pública vial a futuro, tiene anomia en la planificación, tiene corrupción en un montón de niveles, gasta mucho en administración. ¿Sí? Los 300 millones de dólares en administración anuales que cuesta vialidad equivalen a repavimentar 1.000 kilómetros en la Argentina. Ahora, hay que arreglarlo. El problema es que el gobierno no sabe dónde ir y no quiere gestionar. ¿A dónde quiere ir el gobierno? Hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. 10.000 dice el gobierno que va a licitar. Vamos a ver cómo funciona esa licitación. ¿Y con los otros 30.000, qué piensa hacer? Hay que construir otra manera de administrar la vialidad en la Argentina, pero el gobierno no sabe cómo hacerlo. Entonces, lo que no sabe, lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionarlo, rompe. Eso es lo que pasa, lo rompe. Y con otras decisiones que tomó el gobierno, ¿se ve que aumentó la eficiencia? Vamos a algunos casos. El Inca. Hace poco el vocero dijo que ahora, celebró que el Inca ahora no pierde plata. Bueno, en el año 2000 el Inca gastaba en sueldos el 10%. Tenía una planta de 100 personas aproximadamente, llegó a tener 1.000. En el año 2023 gastó el 58% en sueldos. ¿Saben cuánto gastó el año pasado en sueldos del total de su presupuesto el Inca? 82%. Se transformó en una oficina de pago de sueldo que no promueve el cine. ¿Cuánto subió el gasto en sueldos? Más que la inflación. ¿Cuánto cayó el financiamiento de producción de cine en la Argentina? 60%. 60%. Y encima, por la desidia administrativa, dejaron de entrar dólares por coproducciones. Mientras tanto, el director del Inca reivindica por TikTok una película que no vio, ¿sí? Que es Homo Argentum, que además fue hecha con financiamiento de la ciudad también. Entonces hay como un sesgo, otra vez el sesgo ideológico. Cuando una película no me gusta y recibe financiamiento público, la castigo. Cuando otra película que me gusta recibe financiamiento público, me callo la boca. 1 de cada 8 pesos que se gastan en producción, la ciudad tiene un programa que los devuelve. Entonces hay un estimado de lo vi por ahí, ahora lo estoy confirmando, de 150 millones de pesos que recibió en ese sentido de devolución de gasto de la ciudad de Buenos Aires una película. Ahora de eso el presidente no habla, solo habla de, se los pone a los legisladores, la vuelve a mostrar, no pregunta cómo funcionó. La televisión pública y Telam, ¿funcionan mejor? Telam ya no puede hacer la tarea que hacía.
pero sigue pagando sueldos. Los que trabajan ahí, muchos, los profesionales no saben qué es lo que tienen que hacer, cuál es el objeto de su trabajo. La televisión pública mejoró su gestión, lo que sí sabemos que de sus programas, de un programa de perros, ahora salió una candidata, ¿no? Pero ¿tenemos una mejor televisión pública? ¿Es mejor la calidad? ¿Son mejores los números? La verdad que no. Entonces esa es la discusión. La discusión es cómo mejoramos el Estado. Las sociedades que tienen un Estado peor que otras sociedades se degradan a través del tiempo y son peores. No importa si son capitalistas, socialistas. Si sos un país socialista y tu Estado funciona, sos China. Si sos un país socialista y tu Estado no funciona, sos Cuba. Si sos un país de nuestras latitudes y tu Estado funciona, sos Australia. Si sos un país que tu Estado no funciona, sos Argentina. Si sos un país chico en Europa que tu Estado no funciona, sos Grecia. Si funciona, sos Irlanda. Independientemente de si las sociedades van por la derecha o por la izquierda, el Estado tiene que funcionar porque es la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la infraestructura, las leyes que nos damos, la calidad del debate público, las regulaciones que le imponemos al sector privado. Si funciona mal, no funciona. Ahora, no estamos construyendo un Estado mejor. La motosierra lo rompe, no construye nada. Y entonces, no sé a dónde vamos a ir. Si unos rompen el mercado y otros rompen el Estado, la verdad que no parece una buena receta para construir el futuro. Hace poco le preguntaron a Nacho Torres, el gobernador de Chubut, acerca del déficit. Y dijo, estar discutiendo esto a esta altura es como discutir si el inodoro tiene que ir en el baño. Ya está. Ahora, ¿estamos construyendo un mejor Estado y por ende un mejor futuro para los argentinos? No. Así como lo está haciendo el presidente Milei, no se hace. Así no creo que tengamos ni una economía mejor, ni un país mejor, ni una sociedad mejor. Por eso voy a votar en contra. Gracias. Gracias.